Llegado el Ecuador de la década de los 60, el carácter turístico se apropia insaciablemente de la Costa del Sol, generando una demanda de servicios vinculados directa o indirectamente a las actividades de disfrute y descanso. La construcción de plazas de toros parecía ineludible, dado que el origen nacional del espectáculo era reclamado tanto por el turista nacional, aficionado a la fiesta, como por el internacional, que desde el desconocimiento lo disfrutaba como una estampa típica del Spanish. Es por ello que desde los años 60 se presenta como una arquitectura propia de la Costa del Sol, construyéndose en la mayoría de sus municipios e incluso en algunas urbanizaciones una plaza de toros, como fue el caso de la Plaza de Toros de Andalucía la Nueva. Una plaza construida bajo silencio administrativo por parte de las autoridades y que arrancó dando importantes quebraderos de cabeza al ayuntamiento, cuyo alcalde por aquellos entonces era Francisco Cantos Gallardo, a la sociedad propietaria de la Plaza de Toros de Marbella, Plaza de Toros de Marbella Sociedad Anónima, la cual representaba Juan Bautista Torregrosa, e incluso a los promotores de la futura nueva Plaza de Toros. Así lo recuerda Agustín Quintana, quien dirigiese y administrase la Plaza de Nueva Andalucía en sus primeros años, desde 1968 hasta 1980. Entonces era Paco Cantos y bueno, esto estaba considerado como Plaza de Toros, así como plaza, dentro del plan parcial de Andalucía la Nueva. Dentro del plan parcial estaba esto como Plaza de Toros y como comercial privado estaba donde está ahora el aparcamiento de aquí arriba. Y sí, hubo sus más y sus menos, la prensa, una parte de la prensa se metía con nosotros, la otra, la nuestra, se metía con ellos, y bueno, pues así se pasaba el tiempo. Todo por un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Plaza de Toros Marbella Sociedad Anónima, por el que, y con aprobación en pleno, se comprometían a que durante 30 años no se pudiese construir otra plaza de toros en el municipio, pero nada más lejos de la realidad. La plaza era uno de los ejes principales dentro del proyecto de José Banús para Andalucía la Nueva. Así se constata en la tesis realizada sobre Andalucía la Nueva por el arquitecto Carlos Herrera. Desde un primer momento estaba la intención de realizar la plaza de toros. De hecho, se incluye en el plan de ordenación que elabora Antonio Bonet Castellana, se incluye desde un primer momento. Es un elemento, al igual que el puerto deportivo, al igual que otra serie de hitos que él pretende situar en la zona, en este caso en la Supermanzana B, está desde un primer momento incluida. Claro, ¿qué es lo que sucede? Está incluida dentro de un documento genérico o general, podemos decir, mayor. Claro, está incluida dentro de ese documento, entonces se aprueba el documento, pero en paralelo había la otra plaza de toros de Marbella, que también se aprueba, y ahí es donde después surge el conflicto, al tener la plaza de toros de Marbella con una concesión por 30 años y la plaza de toros que sale en Puerto Banús, aquí en Nueva Andalucía, que sale por la aprobación del plan de ordenación. Tras la solicitud de permisos para su construcción y ante el silencio administrativo, el proyecto se llevó a cabo estando como empresarios José Banús Marceu y la familia Chopera, concretamente los hermanos Manolo y Jesús Martínez Flamarique, primeros propietarios del inmueble taurino y con larga trayectoria empresarial en el mundo de los toros. La construcción casi instantánea, propia de la concepción consumista de los programas turísticos, hace que su autor, Luis María de Gana y Hoyos, realice un diseño casi igual que el proyecto que propuso para la Plaza de Toros de Vistalegre, en Bilbao. El proyecto para la Plaza de Toros de Puerto Banús da la oportunidad de mejorar aquellos puntos que no habían quedado totalmente resueltos en el proyecto para Bilbao. Banús se rodea de los profesionales más importantes que él podía, digamos, en la época que podía tener a su alrededor. Eso es una clave, casi una constante, de lo que le sucede a lo largo de todo el proceso que le lleva
a confeccionar, a configurar este tema de Andalucía la Nueva. Entonces, la Plaza de Toros no es una excepción. Él acude a Luis María de Gana y Hoyos, arquitecto que hace precisamente muy poco tiempo antes, él había desarrollado la Plaza de Toros de Bilbao. Entonces, igual que Banús, por ejemplo, coge a Antonio Bonet Castellana para el plan de ordenación y Guillermo García Pascual para elementos de aquí, tal, etcétera, etcétera, coge a este profesional, a este compañero, que ya tiene una estética, le da una estética muy especial a la Plaza de Toros y que tiene la experiencia previa de haber hecho esa Plaza de Toros en Bilbao, que le garantiza, digamos, elaborar un diseño y un proyecto muy especial. Nos sorprendió, porque bueno, nunca nos íbamos para estudiar este elemento, pues nos sorprendió la reinterpretación contemporánea que hizo de un elemento tan importante como es una plaza de toros, un elemento tan tradicional, ¿no? Todo el mundo hace referencias a la plaza de toros que hizo a la vez en el 1962 en Bilbao, pero si podéis ver las imágenes de la plaza del 62 de Bilbao y la del 65 nuestra, realmente hay una gran evolución. Es una plaza mucho más contemporánea, mucho más actual, y es junto con la plaza, por ejemplo, de Estepona, la plaza de toros de Estepona, dos referentes de arquitectura contemporánea muy importantes en nuestro país, porque es una interpretación con un ladrillo árabe, pero con una estructura de hormigón totalmente contemporánea en la época, con ese basamento que vemos en blanco, que en teoría estaba creado para liberar el espacio, un basamento en ladrillo, recordando la arquitectura antigua, la arquitectura romana, y luego liberando con una visera en hormigón de estructura laminar, que la podéis ver, que tiene unos 10 o 12 centímetros de espesor, que es uno de los pocos ejemplos que existen, sobre todo en Málaga, de arquitectura laminar en hormigón, con lo cual que era la tecnología top de la época de los años 60. Sería la octava plaza de toros de la provincia y con una capacidad de 1.300 personas, siendo catalogada como de las más cómodas de España, 300 metros cuadrados de circunferencia, 10 chiqueros y 3 corrales. Su aspecto no pasaría desapercibido para nadie. Fue parte del movimiento modernista que venía empujando, rompiendo con lo costumbrista. Claro, esta es una plaza con claramente el movimiento moderno, de una política distinta a la que existía en este momento en España. Era una apuesta y un reflejo a una arquitectura que estaba produciendo en Europa. Era un elemento de una tradición antigua convertido en un elemento totalmente moderno y actual de esa época. Sigue siendo actual, si la veis, porque es como una escultura en el territorio, ¿no? Su inauguración fue todo un acontecimiento. Se preparó un cartel por entonces muy apetecible donde estaban los maestros, el mondeño, el cordobés y Miguel Márquez. Se trataba de un momento clave para Marbella. Eran los comienzos del boom turístico. Que yo, teniendo 13 años y medio, vine a la inauguración de esta plaza de toros para ver a Mondeño, a Manuel Benítez el Cordobés y a Miguel Márquez. Fue una tarde, bueno, para mí imborrable. Nunca jamás me se olvidará esa tarde. Bueno, fue un día bastante importante para Marbella. Todo esto era un descampado, había mucha ilusión por parte de todo el mundo, de todos los que participábamos, tanto la propiedad, Banús empezaba, estaba haciéndose el puerto Banús, esto era un descampado total y bueno, pues se creó un motivo de mucha ilusión, puesto que Marbella estaba rompiendo en aquellos años. Su actividad se centraba en los eventos taurinos, pero su capacidad de aforo mostró la posibilidad de albergar eventos de gran envergadura, imposibles de realizar en aquel momento en otro lugar. Uno de los más sonados, a nivel nacional, fue el primer festival de ópera y ballet con el Liceo de Barcelona. Eso fue aprovechando el mes de agosto y la cavidad de la plaza, que eran 12.000 personas, que aquí no había ningún sitio de esa envergadura. Fue el momento de poder ver en nuestra ciudad a Montserrat Caballé, y fue una semana lo que estuvieron por la ciudad, y además unas actuaciones que dejaron también sus anécdotas. Eran otros tiempos, incluso meteorológicos. Y actuó pues por la número 1, que era Montserrat Caballé,
Estuvieron aquí pues 8 o 10 días, que como anécdota, en el mes de agosto aquí se metían unas nieblas bastante importantes y había que aplazarla esa por motivos del canto de los artistas, pues no podían cantar porque cogían frío. Y sí, eran los comienzos de una plaza de toros que vivió sus años dorados entre los 60 y los 90, con grandes tardes taurinas y con grandes noches musicales. Si miramos atrás, en este ruedo lidiaron los mejores, una plaza que rápidamente entró en el circuito y que vivió tardes inolvidables con el cordobés o con el regreso a los ruedos en Andalucía de Luis Miguel Domínguez. Sí, sobre todo en julio y agosto. Julio y agosto pues se dieron aquí, se inauguró por ejemplo la vuelta de Luis Miguel, que esa la hice yo como empresario. La vuelta de Luis Miguel en Andalucía se hizo aquí en Marbella, aquí en esta plaza, y luego el cordobés ha toreado varias veces. Ordóñez no ha toreado aquí, y Paco Camino, en fin, las figuras de aquella época, el Viti, Diego Puerta, en fin, los mejores carteles. Como les mencionábamos antes, no solo se vivieron tardes y noches taurinas, las condiciones de la plaza a nivel acústico y de ocupación hizo que en plena década de los 70 fuese el punto de encuentro del jazz internacional al más alto nivel, un acontecimiento que a pesar de su gran atractivo era demasiado avanzado para una España y Marbella que comenzaba a despertar. Yo a la propiedad le alquilé la plaza de toros en el año pues 70, 69, 70, y yo daba espectáculos taurinos y espectáculos musicales, de ahí el musical 75, que antes fue en el 74, el primer festival que se montó fue el del Festival de Jazz del 1974. Tras este festival, vendrían otros como Festival 75, en el cual participaban los mejores del momento en España. Paco de Lucía, Mocedades, Donna Hightower y muchos más. Festivales que no estaban exentos de tener que pasar el visto bueno del gobierno y que incluso vieron como algunos artistas tuvieron que ser eliminados del cartel. También era una época política complicada, muriéndose Franco, en fin, ya había movimientos. A mí me suspendieron dentro de ese espectáculo, del musical, me suspendieron a Serrat por la censura de eso, a Pachi Andión también, y a los Bravos también, en fin, que hubo sus más y sus menos. En realidad, y a pesar que parece que serían un gran reclamo estos eventos, Agustín nos confiesa que rentables no fue ningún festival. Muchas fueron las iniciativas que se tomaron para atraer al público a la plaza, entre ellas una escuela taurina, destinada a dar a conocer al extranjero cómo era una plaza y el mundo taurino. Pero también las hubo con carácter benéfico y con la participación de nombres muy sonados e importantes de la sociedad marbellí. Sí, esta fue la primera escuela taurina de España, pero que no era por otro tipo de motivos que se hizo, pues para enseñar un poquito al turista cómo era un tentadero, cómo era la labor de los toreros que empiezan y tal, no el concepto de escuela taurina como se concibe hoy. Un hombre que era Relaciones Públicas del Marbella Club, que era Héctor Sánchez, que luego se hizo médico, Nacho Angulo, que era uno que venía Relaciones Públicas de Madrid, como es lógico, Alfonso y Jaime, y eso se llenó.
eso fue uno de los mayores espectáculos que se han celebrado aquí, de ambiente, de todo. Y sin embargo, pues luego por motivos de envidia, joder, pues en este país en cuanto sacas un poquito la cabeza te la cortan. Joder, porque por sistema, coño, que no te salgas de la linde, que si no, ya está. Pero vamos, fue un programa, porque la idea de esa mía era que todos los años hubiese un espectáculo importante, gente económicamente muy fuerte, que se pagase las barreras en aquella época pues a 30, 40.000 pesetas, para hacerlo para la gente pobre. Muchos de nosotros hemos acudido en algún momento al famoso rastro o mercadillo de los sábados en Nueva Andalucía. Pues bien, todo empezó cuando algunos comerciantes de entonces dejaron de ponerse donde hoy está el Pirulí. Los componentes del rastro terminaron en Marbella, que lo que hacían, había 4, 5 o 6 puestos, que lo hacían en la Plaza del Pirulí de hoy, en Marbella. Y bueno, pues terminaron el contrato, por lo que fuera, no sé. Y entonces, pues yo estaba buscando, porque, vuelvo a repetir, esto era un descampado. O sea, no estaba todavía terminado el Puerto Banús, aquí venir era pues poco menos que una excursión. Entonces, pues para dar a conocer la plaza, pues yo la abría la plaza y todo lo que eran los soportales se constituyó un rastro sin ropa ni nada, solo antigüedades. De ahí, pues, en fin, gente que Alfonso de Jonloy era un buen cliente, Miguel García Rico también era un buen cliente, que era el dueño del caballo blanco, del hotel. Se trata de una plaza de toros que, como muchas otras en este país, ha dejado recuerdos y noches imborrables. Así nos lo asegura Agustín Elbás. Es cuando en el verano se daban un par de carteles absolutamente importantes. Y uno de ellos es justamente el que se dio en el año 97, por la noche, a las 10:30 o a las 11 de la noche que comenzó, Curro Romero, Rafael de Paula y José María Manzanares, que la verdad es que triunfaron en una noche que fue eso, que fue triunfalista por las circunstancias que eran, por los toreros que eran, por los toros y sobre todo por el público que se congregó en esta plaza de toros. Atrás quedarían esos años de trajes de luces y festivales. Sin darnos cuenta, la plaza entró en un letargo absoluto hasta la celebración de los cuartos de final de la Copa Davis, un acontecimiento que sirvió para demostrar las capacidades del recinto, pero duró poco. El silencio regresaría para apropiarse del sitio al menos 9 años más, hasta 2018, año en el que se anuncia que el grupo Teatro Goya se hace cargo del inmueble para albergar grandes eventos y con una inversión de 30 millones de euros. Eran los titulares de resurrección para un emblema de la ciudad. No sabemos todavía, porque el proyecto es un proyecto muy grande y puede crecer mucho más, con lo cual vamos a ir viendo la evolución del edificio y ver lo que va a aceptar y lo que no. El Grupo Goya, y con la participación, en aquel entonces, del arquitecto Fernando Huete, asume los designios de la Plaza de Toros a partir de esos momentos. Una plaza totalmente abandonada, pero cuya estructura parece mantenerse mejor de lo esperado. La contamos sorprendentemente bien para los años de abandono que tenía, ¿no? Lo que más nos preocupaba realmente era la estructura portante, que era un elemento muy importante a la hora de que nosotros queríamos mantener el origen de elementos de espectáculo y que fuera para la ciudadanía, ¿no? Entonces nuestra intervención quiere ser lo más respetuoso tanto interior como exteriormente con lo existente, porque creemos que es un edificio que en el territorio es un hito, es un edificio cultural muy importante a nivel visual y es un referente de nuestra historia reciente, de los años 60. La idea del grupo consiste en convertir la plaza en un espacio multidisciplinar y albergar todo tipo de eventos y durante todo el año. La diferencia que tenemos nosotros es que todo el mundo nos intenta comparar pues como un evento de verano y nosotros lo que somos es un evento para todo el año.
que haya eventos que sean tanto en invierno como en verano, corporativos, para presentaciones de vehículos, fiestas privadas, musicales, cualquier tipo de evento, hasta un mercadillo de verano o un mercadillo de Navidad, todo eso vamos a intentar meterlo aquí. Por eso tenemos una cúpula que es para cerrar el espacio, que es precisamente para que en el invierno se pueda mantener eventos todo el año. Para esta función se estudió el recinto partiendo de su origen y la acústica que presentaba. Partimos de la base que la rehabilitación de la plaza fue un elemento que tuvimos en cuenta su trayectoria y su origen, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver que la intervención debería ser lo más sutil posible para mantener los valores históricos y de importancia en el territorio que tiene la Plaza de Toros de Puerto Banús. Entonces, claro, acústicamente también valoramos ese efecto que podía generar a la hora de traspasar el uso taurino a un uso más acústico, ¿no? Y bueno, hicimos unos estudios acústicos para comprobar cómo podía repercutir esas ondas en el desarrollo de los eventos. Funciona bastante bien y se hizo un planteamiento también de insonorización para lo que es el entorno de la plaza. Y para llevar a cabo el objetivo de eventos durante todo el año, se anuncia la posibilidad de ser techada mediante una lona que facilitaría abrigar el lugar durante el invierno y ser plegada durante el verano. Realmente nosotros apostamos por la cubrición de la plaza, no definitivamente, sino con un elemento que fuera desmontable y temporal, debido a que tenemos muchos días de buen tiempo, pero sí es verdad que para garantizar determinados espectáculos en una época de invernal era mucho más complicado. Entonces estuvimos viendo bastantes intervenciones y creímos que la solución más respetuosa con lo que es el edificio era con una lona que se recogía en forma de paraguas, de tal manera que si veis la plaza, la lona estaría por debajo de la visera de hormigón existente, con lo cual no haría ninguna imagen exterior distinta a la que tenemos y sería un elemento que se podría, como la arquitectura mediterránea, desaparecer en verano y aparecer en invierno. Esta opción, finalmente, ha sido cambiada por otra. Se trata de una cúpula que podría cubrir parte del recinto. Es una cúpula. Realmente es un sistema que es movible y es un sistema que es como una forma de iglú. Entonces ese iglú lo que hace es que engloba lo que es todo lo que es el circuito interior y se puede ampliar a la parte superior. Se va a iniciar con la parte inferior, porque obviamente con la pandemia tenemos muy poco público que pueda entrar, y vamos a ir ampliando hasta terminar toda la parte, cubrirla entera la plaza. Deseamos muchísima suerte a los empresarios que con su nueva iniciativa van a escribir un capítulo más en una plaza de toros que es parte de la historia de Marbella.